canal. El día de hoy voy a compartir contigo un tema súper, ultra, mega importante. Si tú vas iniciando con tu nueva vida en Cristo, este tema te va a servir de mucho. Ahora sí, ¿de qué trata el tema de hoy? El tema de hoy es pasar la Santa Cena del Señor. Este tema ha salido o ha surgido a raíz de que estamos en el mes de diciembre y muchos cristianos, como personas que pues no asisten a la iglesia, no son parte del cuerpo de Cristo, están celebrando su respectivo nacimiento, el nacimiento de Jesús. Acá te voy a dejar el video de lo que de verdad debería de significar para ti y para mí, pues aquellos que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, debe de importarnos sobre todo que haya nacido pero en nuestros corazones. Ahora bien, con respecto a esto de ¿qué se celebra entonces? ¿Qué está permitido? ¿Qué es lo que debemos de celebrar como hijos de Dios? ¿A qué nos llama la Biblia? La voluntad del Padre revelada a nosotros. Esto quiero que quede clarísimo porque esto sí que nos lo demanda. Es un mandato por parte de nuestro Señor. Es algo que sí o sí tú y yo debemos de hacer. Esto no es que si tú quieres o no quieres. No, eso es lo más importante, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro este objetivo, el propósito, la importancia de la cual la palabra de Dios nos dice. Para que entremos en materia, allá en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a revisar el contexto, empieza desde el versículo 17 en adelante y pues termina en el versículo 34. Ahora bien, antes de entrar en eso, quiero que quede pues sumamente claro que esta es la voluntad de nuestro Señor. Esta sí que es la voluntad de nuestro Señor. La Santa Cena es un símbolo en el cual tú y yo hacemos remembranza, es decir, que recordamos el objetivo, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este lugar. Vino y se encarnó. ¿Con cuál propósito? De darnos vida a ti y a mí cuando estábamos muertos y sepultados en nuestros delitos y pecados. Su sangre nos redimió delante de nuestro Padre. Ahora tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, esto es lo que Él vino a hacer. Y con eso no quiero ofender a nadie que celebra la Navidad, que celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. No, por eso te he compartido este video, que lo vuelvo a dejar por acá, para que nos quede claro el significado. Sí, el Señor por supuesto que tenía que nacer, porque si no se daba ese nacimiento, pues no íbamos a tomar o formar parte de ese propósito que fue que Él derramara su vida, su sangre y su cuerpo para perdón de pecados. De lo contrario, tú y yo no fuéramos salvos. Claro que es importante supremamente que Él haya nacido, pero lo más importante es que tú y yo comprendamos que no fue solamente ese su propósito. No fue solamente venir en carne, porque Él era 100% hombre y 100% Dios cuando Él estuvo esos 33 años aproximadamente acá en la tierra. Su propósito no era solo nacer o solo nacer en tu corazón. No, su propósito era llevar el evangelio del Señor, era llevar esa oportunidad salvadora, era que su sangre se derramara en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Eso es lo que tú y yo anunciamos y recordamos cuando pasamos la Santa Cena. Ahora sí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, pues es uno de los principios, uno de los mandatos que el Señor nos deja clarísimo. Es decir, lo tenemos que hacer. Si en tu lugar de congregación, donde tú te reúnes, donde tú pues
asistes a la iglesia, no están pasando, no están tomando la Santa Cena, pues te invito a que tú revises lo que dice la palabra de Dios. Porque te lo recuerdo, nosotros tenemos base bíblica en la cual se nos habla que tenemos que estar firmes y fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Más otra cosa no hemos sido llamados a hacer, más que lo que aquí vamos a leer. Dice el versículo 23. Porque yo, dice el apóstol Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que el contexto habla de que el apóstol Pablo le estaba recordando eso a la iglesia de Corinto. Aquí estamos clarísimos. Ahora, que el Señor Jesús le enseñó al apóstol Pablo, que es lo mismo que le enseña a la iglesia de Corinto, que la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo tomó pan. Así fue. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mira qué palabras más precisas y hermosas y claras, contundentes. Si tú quieres celebrar algo en diciembre, si tú quieres celebrar algo en marzo, si tú quieres celebrar cada día de tu vida, recuerda que el Señor dio su cuerpo y dio su sangre, y nosotros debemos de recordar esto, hacer esa memoria de que no solo nació, de que no solo fue el Mesías prometido, de que no vino a través de una virgen solamente. No, Él tenía un propósito trascendente, que fuésemos salvos tú y yo. Ahora dice, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas, subráyalo, todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tomamos el pan y tomamos la copa. Ahora dice, versículo 26, así pues todas, no dice una vez al año, no dice 2 veces al mes, dice todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de Dios. Ahora sí que nos vamos a poner más serios. Terminando de leer lo que acabamos de estar meditando, pues nosotros tenemos que tener claro 3 puntos. Punto número 1. Este es mandato del Señor que sí o sí nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender que esto no es que si a ti te parece, si tú prefieres la Navidad, si tú prefieres celebrar el nacimiento. No, primero que nada, nosotros tenemos que hacer esto porque es un mandato de Dios, que nosotros lo hacemos recordando, tomando en cuenta, trayendo a la memoria. Este es el punto número 2. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es solamente que vino y nació, que vino y dio su vida y que al tercer día resucitó y que ahora está a la diestra del Padre. No, es todo. Es un conjunto de una obra perfecta, de un plan de salvación perfecto por el cual tú y yo tenemos que recordar, hacer memoria, para que nosotros cada vez que tomemos el pan y tomemos la copa, no como nuestros hermanos católicos que literalmente ellos creen que están comiendo y están bebiendo de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no, nosotros tomamos esto como un símbolo de su cuerpo partido en ese lugar donde Él lo tuvo que hacer por amor a ti y a mí, y que bebemos en símbolo ese vino que pues trae como significado su sangre, y lo bebemos y tomamos porque es el nuevo pacto que nos ha dado vida. Por eso estamos en la gracia. Ahora bien, vamos a ver el punto número 3 que está acá, versículo 27 de primera carta a los Corintios, capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Tercer punto de la importancia de tomar la Santa Cena es el siguiente: que tú y yo no sepamos discernir el cuerpo ni la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque muchos, y te lo digo como experiencia, en el lugar donde yo me congregaba, pues nada de esto nos hacían ver, nada de esto nos mostraban. ¿Por qué? Porque muchos muchas veces nos reunimos, y te lo confieso, te lo cuento a manera de que tomes experiencia, de que tú disiernas, de que tú pues pases esa balanza sobre la congregación donde tú estás, donde tú puedas darte cuenta si lo que estás haciendo es bíblicamente o no lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, te cuento pues que en ese lugar nos reuníamos, nos preguntaban: vamos a pasar la Santa Cena, levantamos la mano, nos daban el pancito en símbolo del cuerpo y una copita de vino de uva. Ahora, tomábamos el pan, tomábamos la copita, pero no nos poníamos a discernir qué era esto, por qué lo hacíamos, cuál era el verdadero motivo por el cual el Señor nos estaba exigiendo esto, que cada día teníamos que hacerlo a memoria de Él, en memoria de Él, anunciando su muerte y que Él iba a estar con nosotros próximamente, anunciándolo, como lo dice acá, versículo 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en este lugar, pues no discerníamos a ciencia cierta lo que en realidad significaba el pan, lo que en realidad significaba ese vino, esa copa, esa sangre del Señor. En realidad no lo discerníamos como tal. Y ahora te lo comparto porque es importante que nosotros comprendamos que esto es el cuerpo del Señor. Esta es la sangre del Señor. Y nosotros recordamos su vida en este lugar. El propósito por el cual Él dio su cuerpo. ¿Por qué derramó la sangre? ¿Por qué Él no quedó en la tumba? Porque Él se levantó, resucitó y es las primicias de la resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que discernir. Que gracias a esa sangre nosotros ya no somos pecadores, que gracias a esta sangre ahora tenemos el perdón de nuestro Padre, que gracias a ese cuerpo Él fue el sacrificio vivo, el cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que discernir. No que estamos comiendo el cuerpo literal ni tomando la sangre literal, no, es discernir. Y ese es el tercer punto. Cuando tú y yo no pensamos, no discernimos, no meditamos, no profundizamos lo que estamos tomando o lo que estamos bebiendo, en ese lugar, en ese preciso momento en el que tú y pues tus hermanos en Cristo están tomando y bebiendo la sangre y el cuerpo de Cristo, ese es el momento en el que tú muchas veces vas a pasar la cena indignamente. Y finalmente, ¿qué significa pasar la Santa Cena indignamente? Bueno, lo que tú tienes que entender es que el hecho de que tú no sabes la importancia del motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a este lugar, que es para darnos vida eterna, pues aceptándolo como nuestro suficiente Salvador personal de nuestras vidas, arrepintiéndote de todo pecado, porque su palabra dice claramente que hemos sido destituidos del reino de los cielos porque todos hemos pecado y el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial y
nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de volver a nuestro Padre, de redimirnos, de darnos redención, de limpiar nuestras vestiduras de toda inmundicia, de todo pecado. Si tú no entiendes esto, que es algo básico, si tú no entiendes que alejado de Dios estás en pecado, si tú no entiendes que el pecado te aleja por siempre y para siempre de nuestra redención en Cristo Jesús, si tú no entiendes esto, tú estás pasando la Santa Cena indignamente. Si tú no entiendes que arrepintiéndote de corazón vas a obtener el perdón de tus pecados y vas a darle un lugar en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, si tú no entiendes esto y lo confundes con remordimiento, tú estás pasando la Santa Cena indignamente. Si tú ya te arrepentiste, ya le dices tu vida al Señor como tal, pero no estás dándole la gloria ni la honra cuando pasas la Santa Cena, no te traes a la memoria el sacrificio que Él hizo, tú estás pasando la Santa Cena indignamente. Esto es un conjunto de cosas, esto es un conjunto de entendimiento, es un paso a paso, es darnos cuenta que sin Él no haber venido a este lugar, que sin Él no haber dado su cuerpo, que sin Él no haber dado su sangre, que si Él no se hubiese despojado de sí mismo y no se hubiese entregado como cordero en ese lugar, en esa cruz del Calvario, tú y yo no tuviéramos vida eterna, tú y yo no pudiéramos presentarnos delante de nuestro Padre y no pudiéramos tomar esta Santa Cena porque no estamos recordando lo que Él hizo por amor a ti y por amor a mí. Eso es pasar la Santa Cena indignamente. Lo último que me queda por decir es que disciernas claramente lo que los textos dicen. Que entiendas el motivo por el cual nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, como el cuerpo del Señor Jesucristo, hacemos en memoria de Él, pasando o tomando la Santa Cena, incluye que nosotros le demos la gloria y la honra a quien se lo merece, meditando, no haciendo un juego de esto, no haciendo, no profanándolo, es decir, tomando lo sagrado como lo sagrado que es. Esto es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Si tú quieres celebrar algo, si tú quieres celebrar el nacimiento, si tú quieres celebrar el evangelio del Señor, si tú quieres celebrar su muerte, si tú quieres celebrar su resurrección, si tú quieres celebrar que hay vida en Cristo Jesús, si tú quieres celebrar que Jesús vive en ti, que Cristo vive en ti, tú debes de pasar la Santa Cena. Tú debes de pasar la Santa Cena porque eso sí que nos ha mandado a hacer. No es opcional, es algo que tú haces en memoria de Él. Es algo que tú haces consciente de que anuncia su muerte hasta que Él venga. Hasta acá el video de hoy. Espero te haya ayudado, te haya inspirado, te haya orientado. Eso es lo más importante. Que tú conozcas a ciencia cierta lo que Dios nos demanda, lo que nuestro Padre nos pide. Y recordá, si tenés a alguien que va iniciando su nueva vida en Cristo, que va iniciando en el nuevo caminar, en el caminar cristiano, en la senda de Cristo. Si hay alguien que no te ha explicado qué es la Santa Cena, qué es tomarlo indignamente, por qué esto es tan serio, por qué esto se debe de hacer en memoria de Cristo cada vez que podamos, compártelo con alguien que lo necesita, compártelo, no te quedes con esto, recordá que hemos sido llamados a predicar este evangelio, por lo tanto, si tú puedes colaborar, dale like a este video, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y por supuesto, coméntalo con alguien para que juntos crezcan en el caminar cristiano. Hasta acá el video de hoy. Bendiciones para ti. Nos vemos por acá después.